¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos como siempre a esta hora hasta las 9 de la mañana para compartir con ustedes nuestra visión sobre los temas más importantes del país y del resto del mundo y también conversar con nuestros distinguidos invitados que nos hacen el honor de compartir en este espacio aquí hasta las 9 de la mañana por 14 TV en todos los cables y también en las redes sociales. Así que bienvenidos a este miércoles que contamos a cómo estamos a 8, ¿verdad? 8. 19 menos 8, ¿cuántos son? Yo todavía no sé, se me olvidó restar. ¿Cuántos son? 11. Ah, son 11. Son 11 en la cuenta regresiva. No, faltan 11 días. Sí. Saludos para toda la República Dominicana, para los amigos televidentes de Geopolítica en este día, listo, preparado y convencido de seguir haciendo comunicación de compromiso, a pesar de los pesares, a pesar de las confesiones, a pesar de las confesiones que hizo ayer la, digamos, la ex actriz porno frente a Donald Trump allá en Estados Unidos, que dejó de verdad cosas Ella para comentar. pero dijo Dijo, enseñó. no tiene que decir cómo fueron las cosas, ¿verdad? Tiene que ser De gráfica, cómo, ¿verdad? sí, de cómo fue su camino con Donald Trump. Su en aquellos accionar tiempos. con él. Y de verdad que deja a una persona que ha tenido una narrativa moralista frente a los cristianos en los Estados Unidos. Sí, esa práctica es totalmente contraria a lo que él pudo Bueno, hacer. pero hay que distinguir las cosas. Ah, bueno. Ajá. Donald Trump nunca ha sido un dechado de virtudes. Donald Trump, me parece que él tampoco hace alarde de esas cosas. Todo el mundo sabe que Donald Trump es un Pero bandido. los que lo siguen, sí. No, ellos saben que Donald Trump es un bandido, pero lo siguen. Bueno. Sí, es así. Bueno, y también ocurre que hay personas que logran concitar incluso por encima de sus condiciones morales. Donald Trump, todo el mundo sabe que es un bandido con las mujeres, que es un truquero con los negocios, que no tiene ningún parámetro. Entonces, bueno, sin embargo, yo creo que esta confesión, sí, cómo narró ella los hechos, tendrá un impacto. No en la parte legal, quizá para Donald Trump, pero sí en la parte moral, en la parte ética, porque hay una sociedad que, que sin duda alguna ha sido la parte que más ha beneficiado a Trump. Digamos, esos cristianos blancos de los Estados Unidos que se levantó a apoyarlo, por lo menos tienen un argumento para decir, pero bueno, ¿y qué clase? el cristianismo no. Es una de las religiones más que permite la disidencia incluso. Usted es cristiano y puede hablar hasta blasfemar el respeto de Cristo. Usted no puede hacer eso respecto de Mahoma, por ejemplo, que te crea un fanatismo que provoca que a un escritor que noveló acerca de un libro bastante malo, porque los versos satánicos es un libro muy pesado, y le condenan a muerte, Ya. solamente por novelar acerca de Mahoma, pero el cristianismo no es ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de Trump, sus seguidores, los en el tiempo, sino en la dinámica del juicio. Hay cosas que no se puede explayar en el juicio. Él tendrá ocasión de contar su versión en la tribuna, que electoralmente es lo que a él le conviene.
Y tú ayer recordabas que a pesar de ese zarandeo y ese bombardeo, ¿él está empatado o le lleva alguna ventaja? Así es. Mira, al candidato, a la al posible reelección. candidato del Partido Republicano, del Partido Demócrata. Pero bien, mira, hablando de Estados Unidos, no quisiera dejar pasar que el presidente de la República Dominicana, el Luis Rodolfo Abinader Corona, Esos son los lambones que le dicen así. eh, hoy va a recibir Y tú no eres lambón. un premio, ¿ves? Porque él dijo que quiere que le digan Corona, pero él va a recibir digamos, un reconocimiento de parte del Concilio de las Américas. El Consejo de las Américas. Bueno, es el concilio. Tú sabes que ese concilio me pareció como muy apropiado. Si como- tú buscas a quienes le han dado en los últimos es años como- ese el concilio es un conciliábulo. sí, ese galardón, solamente decir que el más reciente se lo dieron a Luis Almagro, el de la OEA, Lo contaminaron ahí mismo. y también se lo dieron a un reconocido activista ultraderechista, senador de la Florida, como fue Marco Rubio. Es decir, es para que usted pueda ver el contexto en que se da ese como- acontecimiento. Como que yo, con esos dos personajes, como que no le veo mucha... ¿Cómo es? No sé si es mucho mérito, No, pero que te den también un premio que los dos anteriores hayan sido de Si ellos. los antecedentes son Luis Almagro, en el extremo, y después Marco Rubio un poquito. Sí, Marco Rubio hay que entenderlo también, es un ajá. descendiente de cubanos, que con todo lo que eso significa en la Florida y etcétera. Pero que le den un premio a Almagro y después el presidente de la República va a recibir Bueno. ese mismo premio. Bueno, Qué barbaridad. Bueno, yo no sé si eso es un galardón o es... yo no o sé si es lo un que- insulto. Pero bueno, vamos para adelante. Como había un personaje muy polémico que acababa con medio mundo. Y creo que Freddy Pérez un día dijo: si fulano habla bien de mí, lo voy a demandar. Lo voy a imputar porque eso es un insulto, si está hablando bien de mí. Ya. Entonces, ese premio, bueno, pero en definitiva el presidente lo va a recibir y también va a hablar en va a exponer allí sobre diversas cuestiones. Y ya en un sentido serio, es importante el galardón. Olvídate, olvídate los antecedentes. Ok. No, yo solamente quise poner en contexto a quienes se le han entregado el galardón en los últimos años. Sí, está bien. Bien por el presidente, Un como recibe. background. Claro. Bien. Como el periodista tiene Ok. que referir los antecedentes. Claro. El background. Vamos al plato fuerte hoy. Sí, hoy tenemos al profesor Roberto Reina, ex rector de la Pontificia Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es pontificia, ¿eh? ¿Verdad, profesor? Así es. Claro. Así es. Su origen Por es la, pontífice. por la Claro. bula papal y de apostolatus curvine Claro. de Así- Pablo III, el Papa. Así que no lo dije mal, lo dije bien. Profesor, buen día. Buenos días, Nelson. Buenos días, Leandro. Hablábamos a través de bastidores que el profesor Reina hace tiempo que no le gusta activar mucho en los medios. O sea, después de la rectoría se dedica a la investigación y a la docencia, y conferencias muy puntuales. Pero es una figura pública que cuando discutimos, Leandro me dijo: el profesor Reina, convéncelo. Y aquí está. Así que vamos a hablar con usted. Hay un tema que, bueno, vamos a comenzar por lo suave. Usted hace mucho que dejó que solo está en la docencia universitaria, no está en la bataola de la docencia de base. Pero hay un tema importante que tiene que ver con la docencia, con la educación, y es el lío entre la ADP y el Ministerio de Educación. De su condición de un pensador, ¿qué usted le recomendaría a esos actores? Bueno, gracias, Nelson, y gracias por darme la oportunidad de opinar sobre un tema que, si bien, digamos, nos coloca en el punto de lo local, más que dentro de la geopolítica, me permite dar mi opinión respecto al mismo, en un momento en que hace falta que se asuma con responsabilidad
el derecho a la opinión. ¿Verdad? El derecho. Yo considero que la educación dominicana necesita seguir consolidándose en un escenario donde los conflictos partidarios y los escenarios transitorios que implican la dinámica de la democracia en el país corran un poco en paralelo a la preocupación por la educación. Casi siempre es normal que en periodos preelectorales o propiamente electorales sectores importantes de la sociedad se sientan motivados a presionar por conquistas que pueden ser muy legítimas, pueden ser muy válidas, tendentes a colocar a los gobernantes en posiciones de hacer concesiones necesarias según el sector que se trate, pero en realidad la actitud no es buena, no es positiva. O sea, la ADP tiene que dar un paso de mayor imaginación creativa respecto a cómo plantear las demandas sin afectar el sistema educativo, sin afectar las familias, sin afectar los niños y los jóvenes que están en las escuelas y liceos del país. Hay áreas importantes del servicio público que deberían de estar preservadas en una sociedad democrática como áreas en las cuales la parálisis es un recurso prácticamente de último nivel. Entonces, ADP ha venido a partir del 4% del PIB recibiendo profesorado, aumentos sucesivos. Es necesario que se mantenga esa política de ajuste de sus salarios para que se pueda efectivamente terminar de consolidar la imagen de un docente a quien le estamos exigiendo calidad, formación, competencias y que al mismo tiempo sea retribuido en materia salarial. Pero el precio que paga la sociedad al momento de una parálisis es demasiado alto. Sí. Entonces, ni siquiera la retribución política que pueda generar la acción, en el caso de que pudiera tener, el contexto anima eso, no estoy diciendo que la acción haya sido movida por intereses parciales o particulares, sino que el contexto motiva eso, y los actores que intervienen en él, entonces, operan en una lógica de ese contexto. Entonces, creo que es un momento de cerrar eso. Me alegra muchísimo ver los expresidentes de ADP mediando en este momento frente a su propio gremio y el ministerio haciendo una labor de ese tipo, porque fueron actores que en el pasado incluso tuvieron una experiencia en la misma ruta y que en este momento pueden darse cuenta del valor que tiene el que tengamos una escuela tranquila, mientras nuestros jóvenes y nuestros niños estén educándose en una sociedad que cada vez más va a tener necesidad de ser referente para ver si cambiamos comportamientos y algunos factores culturales y tradicionales de mucho peso que no nos han permitido salir del atraso mental y colectivo que en algunas áreas se requieren. Entonces la educación hay que protegerla de esos conflictos. Sí, es importante, una reflexión bastante importante viniendo de una persona como el doctor Roberto Reina. Pero ya en el contexto, no lo vamos a meter en el contexto político, ¿no? Contexto electoral. Sin embargo, yo quisiera, como todos los ciudadanos dominicanos, no político electoral, sino en el comportamiento de la vida. Es un ente político también. Claro. En el comportamiento de la política, sí. Uno ha visto una degradación de la política en términos de participación, donde ahora hay una enorme confusión y tú puedes ver un actor político en este grupo, en este y en el otro, sin que haya ningún tipo de rubor. ¿Sí? Sociológicamente, y usted que es un sociólogo, ¿cómo se puede ver eso? Y además la falta de sustancia, pasado por unos debates políticos donde se tocaron temas muy, muy parecidos, parecía como una conversación entre amigos. Sí. Entre iguales. Sí. Igual. Bueno, mira, la democracia dominicana tiene tareas pendientes, como decimos en la universidad y en la escuela, tienen tareas pendientes, porque si bien es cierto que tenemos una situación de estabilidad, de relevo regular, sin traumas, sin dificultades, se ha consolidado el marco jurídico legal, la ley de partidos, la ley electoral, ha mejorado bastante en todo esto. Sin embargo, hay una serie de seguros o candaditos que faltarían por ponérsele para que se pueda entender un esfuerzo enorme por construir
cultura democrática en los partidos políticos para que se pueda entender el por qué una serie de comportamientos que nosotros hemos vivido en el marco de este proceso electoral, más que en anteriores, reflejan, aunque estamos viviendo un periodo de crisis de algunos partidos que estimula eso, pero siento que el uso que se ha hecho de ese comportamiento de transfugismo, por ejemplo, de un partido a otro, es decir, donde conceptos tan valiosos en la sociedad dominicana como el principio de la lealtad, por ejemplo, de la solidaridad, del compañerismo, la vocación de sacrificio por el otro, es decir, en el sentido de que tú cedes una posición. En esa década de los 90 y de los 80, yo vi mucha gente en esos ejercicios por ir construyendo esta democracia que tenemos hoy, de gente que le dijeron, mira, deja tu cargo, ganado literalmente una primera diputación, y simplemente el candidato a presidente le decía, necesito esa posición, te voy a nombrar en el gobierno, y no había ningún problema. Pero ahora no, el interés común, el interés general está subordinado totalmente a los intereses individuales, y eso tiene que ver con el predominio de una filosofía global, de todo un pensamiento neoliberal que está construyendo un concepto de ciudadanía cada vez menos empoderado del interés común. Y ese es el punto más débil que yo siento de parte del esfuerzo por la construcción de la democracia dominicana en este momento, porque los partidos políticos son una institución fundamental de ese sistema. Claro, y en la medida en que tú lo presentas como una estructura carente de formación ideológica, carente de sentido de pertenencia orgánica al mismo, es decir, el partido, su propio concepto lo dice, es parte. O sea, son las partes, y la sociedad requiere de ese debate, esa diferencia encontrada, ¿verdad?, en comunidad, compartiendo esas diferencias, pero al mismo tiempo definidas, que tú puedas decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre este candidato y el otro? ¿Cuál es la propuesta que efectivamente hay? No en el juego de palabras, no en el tema del juego de los discursos, no en el tema del debate, no en el tema ni siquiera de debates de cifras, es decir, ¿dónde tú quieres tener a la sociedad dominicana mañana? Claro. No en los 4 años solamente, pues también, porque tú tienes que trascender eso. Entonces, ese es un punto. El otro tiene que ver con la pérdida del valor del principio de continuidad. No hay institucionalidad ni Estado si no hay continuidad. Entonces, hay una resistencia a reconocer lo positivo del pasado. Y correctamente hay un empoderamiento, hay un interés por empujar digamos, la superación de las partes negativas o deficientes de los comportamientos del pasado. Eso está bien, como es muy legítimo. Pero tiene que partir de un reconocimiento de la continuidad. Y en la visión de futuro, trascender la propuesta de los 4 años, porque tú no te puedes colocar en una propuesta situada solo en el compromiso de ese momento. Tú tienes que mirar que la democracia va a implicar alternabilidad y que por lo tanto tiene que haber un pacto. Aquí está faltando un pacto por la democracia, de nuevo, pero un pacto a profundidad, porque estamos a pocos años de llegar a cumplir el 200 años. Y el plan estratégico. Bueno, nuestro plan estratégico en el 2030, en 6 años. El gobierno que sale ahora, sale a 2 años de la finalización de un plan estratégico en el que nosotros tenemos 20 años de ejercicio, uno por 10 por construirlo, y los otros que han pasado, casi 15 años que han pasado de ejecución. Y las grandes metas nacionales están todas pendientes por alcanzarse, y muy pocas de ellas con posibilidades para lograrse para el 2030. Entonces, no se puede manejar hoy en el temor de que si me abandonan porque planteo una idea más allá de mi periodo, pueden pensar que quiero quedarme, que puedo tener conflictos internos o que tengo otra... No, aquí hay que plantearse... La sospecha siempre. Siempre bajo la sospecha. Chivo, como decía el jefe, en el tiempo del jefe. Sí. Todo el mundo chivo de repente. No, aquí hay que sentarse sobre una mesa de nuevo a mirar esos grandes temas estratégicos del país en los debates, no los temas locales inmediatos de lo que tiene que ver con un problema de salario o una deuda de seguridad social, un tema que hay pendiente, estos temas que son pendientes del día a día, casi de lo básico de la supervivencia humana. El aldeanismo nos condena a nosotros. Sí, nosotros estamos en un tema serio, o sea, nosotros estamos totalmente mirándonos, en una entropía, mirando totalmente hacia adentro, sin darnos cuenta que nosotros tenemos grandes recursos y grandes potencialidades para emerger como un país de desarrollo y con una comunidad que pueda echar la competencia respecto a ese mundo global, pero se requiere de un liderazgo que también
nos piense a nosotros y nos ayude a nosotros los ciudadanos que no estamos en el ejercicio de la política partidaria en este momento, a estructurar, digamos, una visión de largo plazo, de mediano y largo plazo, que trasciende definitivamente las posibilidades de que se dé un desarrollo de ese tipo en el país. Trasciende todo esfuerzo de gobierno de 4 años. La primera declaración sincera que yo quisiera escuchar de todo lo que está aspirando a presidente de la República en este momento es que diga que en su periodo no se resolverán los grandes problemas del país. Claro. Que habrá una contribución respecto a esos grandes problemas y que se requiere tanto de él como del opositor para poder empujar eso. Porque se requiere en esta democracia un Congreso fuerte, una municipalidad en desarrollo, independiente, ejerciendo su contacto con la comunidad, con la población de manera directa, es decir, que ejerce de verdad. Ejerce efectivamente esa autonomía, no arrastrado desde el resto de los poderes y cada quien ejerciendo con responsabilidad la autoridad que el soberano le da para que sea un legislador y piense más allá hasta de su propio partido cuando se trata del interés nacional. Es correcto, porque tenemos esa deficiencia casi permanente de que, como usted señala, estamos prácticamente comenzando cada 4 años y eso ha sido una desgracia para este país. Sí, de no mirar mucho más allá de esos 4 años o no mirar solamente lo malo que el gobierno pasado, de toda esta... Hasta los nombres se los cambiamos a las cosas. Sí. Cuando no nos damos cuenta que tú toda la vida te la pasas con un nombre. ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente no se está cambiando los nombres cada cierto tiempo? Sí. Porque con eso tiene la identidad. Por eso sí que te conoce todo el mundo. Que hace 20 años no te conoce Nelson. Óyeme, por Nelson, pero si tú te cambias los nombres cada 2 o 3 años, tú no te reconoces. Entonces, ¿cómo va a haber un Estado que se niega a sí mismo, hasta cambiándole los nombres a las buenas cosas que se hacen para hacerlas de manera propia o distinta? A un programa social. Yo creo que hay deficiencias serias que hay que superar. Y lamentablemente la batahola política no permite que se analicen este tipo de cosas. Son expresiones del atraso que nos queda todavía, hay que hacer un esfuerzo. Sí. Hay que volver a la escuela en el partido. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Vámonos a la geopolítica global y regional con el profesor Roberto Reina. Ahora mismo, profesor, el mundo, yo estoy diciendo que el mundo ha perdido toda la capacidad de sensibilidad con lo que está pasando en Gaza. Ayer, contra todas las previsiones o todas las sugerencias, comenzó la nueva embestida con la parte sur de Rafah, edificios demolidos y con todo lo que eso significa, cientos de personas, sobre todo niños, masacrados allí. Y el mundo ve eso como si fuera parte de un juego entre los Yankees y Boston. O aquí entre Licey y Águila, y Licey Escogido, en su momento. ¿Hasta dónde llega la capacidad, la insensibilidad de las grandes potencias, sobre todo? Mira, yo quisiera que me permitieras, Nelson, conectar esa pregunta con la visión que tenemos los dominicanos respecto al tema global. O sea, ¿cómo nos pensamos nosotros? ¿Cómo nos miramos nosotros, los dominicanos y las dominicanas? Se miran a sí mismos respecto a sus grandes problemas, los grandes problemas de nosotros, y el problema global, y el problema mundial. Hay gente que eso ni lo ve, ni le importa, y lo mira distante. Y creen, cuando ven a Israel, piensan que Israel, ese Israel que está ahí es el Israel de la Biblia. Sí. O sea, son totalmente distintas, una realidad totalmente diferente. O sea, una sociedad que no está mirando que en los últimos 40, 50 años nosotros no estamos solos. Ni siquiera, o sea, ni en el Caribe, ni en la isla esta de la Hispaniola, ni en el resto, o sea, ni en América Latina, ni en el mundo. Cuando tú te vas situando en cada escenario, cada dimensión espacial, hasta alcanzar la visión global, te das cuenta que todo eso cambió y que nosotros no podemos seguir mirando a la sociedad
a partir del Dios jefe Trujillo, ¿verdad?, que nos marcó hasta el día de hoy todavía, en la psiquis de nosotros los dominicanos está centrada la idea centralista de nosotros como centro casi del universo. Nosotros somos el ombligo del mundo y nos miramos como al margen de esa visión. Por eso ustedes tienen una tarea comunicacional fundamental y educativa en este programa, que lo han dedicado solo a la geopolítica en un país de este tipo, con una visión de ese tipo que requiere de una cultura, una formación cultural que le acerca a entender lo que está pasando en el mundo global. O sea, el conflicto de Israel y Palestina es un conflicto de 2000 años, que tiene muchísimos componentes en su interior. Pero en el contexto global de hoy, ese conflicto, junto con el de Rusia y Ucrania, junto con el tema de Taiwán y China, y otros conflictos regionales que hay sectoriales en algunos puntos del planeta, hoy están colocando a la humanidad en un riesgo real de la hecatombe, de la visión apocalíptica de la vida. De la última y uno dice, guerra. pues, sí, de la última, porque no habrá una tercera guerra nuclear, habrá la última guerra después de eso. O sea, lo que viene es la destrucción de las bases sobre las cuales existe la vida en este planeta. Nosotros hemos creado suficiente capacidad destructiva para destruir 2 o 3 planetas como la Tierra, en lo que tenemos ya en manos de una conciencia, de una mente humana, que puede tomar la decisión en un momento de desesperación. Entonces, ponle todos los criterios que tú quieras respecto a lo que son los desafíos de la conducta humana y ante el interés, ¿verdad? O ante el principio de la protección de sí mismo o de su gente en un momento de eso, y que pueda desencadenar un conflicto de ese tipo. Ayer Rusia activó, antes de ayer, activó las prácticas con uso de armas nucleares tácticas, le llaman, para decir, no son las estratégicas que estamos moviendo. Pero ¿cuál es la diferencia? Exacto. O sea, porque las estratégicas son ponerse a reventar esas bombas para probarlas si pueden destruir o no destruir medio continente, medio planeta, media cosa, que esas lo están haciendo con frecuencia. Eso es normal, las estratégicas. Sí. Pero para quitarle la preocupación un poco al tema, te dicen, no, espérate, nosotros no queremos borrar porque tiene un precio de percepción, sí, ¿entiendes? Que te pueden arrinconar como potencia. Entonces, a nivel de la percepción global, entonces tú dices, es de carácter táctico, pero es el uso de energía nuclear como arma en un conflicto entre seres humanos, que no hay manera de evitar la destrucción de todo aquello a donde quiera que caiga un artefacto de esto durante 100 años, por ejemplo, de impedimento de producción, de vida, de todas esas cosas, y al mismo tiempo lo que implica el impacto inmediato de eso. Entonces, Israel, el conflicto de Israel y Palestina es el peor de los ejemplos para lo que está padeciendo la generación que nos ha tocado vivir a nosotros. Porque a raíz de la fundación de las Naciones Unidas, todo el mundo tuvo la esperanza, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo dijo, bueno, las naciones y los gobernantes, los líderes se van a reunir a encontrar bajo un principio. ¿Cuáles? 2 principios básicos, la paz y la cooperación. El principio de la cooperación para poder ayudar a todo el mundo a salir, a avanzar, considerando que podemos ser parte de la solución de los problemas de cada quien. Y la paz del otro lado. Pero el tercer principio está basado en la soberanía, en el respeto de la soberanía de los pueblos y de los países, de las naciones, de manera tal que el conflicto de Israel y Palestina violenta todo eso. En el marco de las propias Naciones Unidas, sus resoluciones no son válidas, no son ejecutadas, no son aceptadas. Entonces, tú estás destruyendo el único mecanismo que tienes de diálogo, de interlocución entre naciones y líderes globales, porque prácticamente en la política de la conveniencia o del precedente, tú no me puedes decir a mí que mañana no vas a operar bajo una lógica de interés particular si ya tú toleraste o permitiste que se aplicara en la otra. Es decir, Estados Unidos, atemorizado Biden y los demócratas por el impacto que pueda tener una debacle ahí, se ha opuesto a que Netanyahu termine por ocupar a Rafah y aplique la política de tierra arrasada que aplicó en el norte de la Franja de Gaza. Porque lo que se está mirando en Rafah
se ha vivido y existe en toda la parte norte. Ahí está, eso es una realidad demolida edificio por edificio, escuela por escuela, mezquita por mezquita, o sea, empresa por empresa, canal de comunicación por canal de comunicación, centro deportivo. No quedó nada. O sea, todo lo que usted tiene aquí ahora mismo, en su casa, cuando usted sale de su casa y va al barrio y ve lo que hay ahí, nada de eso existe para 1 millón de personas que estaban en la zona norte de la Franja de Gaza y que ha tenido que moverse los que han sobrevivido, porque van más de 30.000 muertos. Casi 40. Casi 40.000. Sin hablar que son cálculos, ¿entiendes? Hay gente que desaparecido es una parte, porque hay más de dicen que hay más de 10.000 cuerpos debajo de toda esa destrucción. Es un cementerio lo que han hecho de una nación. Entonces, y eso no se justifica con el comportamiento violento, agresivo, criminal del ataque del 7 de octubre que cometiera Hamás en Israel. Independientemente de las raíces de ese conflicto, de las razones, de la carga de violencia que ha acumulado Palestina respecto a la opresión en una nación que es una cárcel nacional, vamos a decir. El país entero es una cárcel para poder moverse. O sea, hay una serie de factores acumulados en el tiempo que te llevan a acciones irracionales de ese tipo, pero la razón humana jamás puede reaccionar bajo eso, porque la razón que te dice la condición cristiana o judía, en todo caso, en los pensamientos religiosos que han orientado a esos pueblos, hay una cultura del perdón que fundamenta una parte de todo eso. ¿Y cómo se puede perdonar un crimen como el del 7 de octubre cometiendo un asesinato de una nación completa? Entonces, y lo peor de esto es que la humanidad, como tú muy bien dices, no reacciona. Yo me sentí muy contento, Nelson, Leandro, cuando vi que fueron los muchachos de mi universidad, de las universidades, de mis universidades, porque yo pienso en la universidad como entidad, no solamente en mi UAS, sino como entidad, que he visto que han tomado el escenario mundial en el propio Estados Unidos. Sí. Y en las principales metrópolis de los países que están siendo Europa, qué pena ese papel que está jugando Europa frente a todos esos conflictos. Enfrenta. Europa siempre fue un ente de visión humanista, es decir, Francia tiene un gobernante que lo que tiene en la palabra es confrontación. Entonces, tiene que verse, o sea, cuando uno miraba a Francia como la cuna, donde todavía la filosofía vive, donde la UNESCO ha podido sobrevivir en ella con el apoyo y todas esas cosas, lo que hemos trabajado con UNESCO y conocemos el papel de Francia en la defensa de la cultura y todas estas cosas desde allí, hoy vemos con horror cómo Europa ha terminado regresando a 50, 60 años atrás, a unos esquemas de belicismo, de tolerancia, jugando papeles de segundo orden en el conflicto mundial, cuando se requiere una fuerza global de contrapeso en un momento en el que la geopolítica indica que el mundo definitivamente no va a ser unipolar. Pero siempre soy optimista. A pesar de esos riesgos que hay, entiendo que la humanidad tiene suficientes herramientas todavía como para hacer de ellas armas de trabajo y de construcción de cultura de paz. Y además porque la insostenibilidad de un discurso de la guerra y las propias implicaciones que tiene catastrófica un enfrentamiento de carácter global pudiera ser finalmente controlada. Yo creo que permanente del programa. No, pero eso depende de él. Sí. Pero no quisiera.
No quisiera dejar pasar tu presencia en este espacio geopolítico. Tenemos mucho tiempo, todavía nos quedan Sí. 20 minutos. Sí, no, pero tú sabes que Sí. él tiene que irse unos minutitos antes. Ah. Vamos a aprovechar No, ahora. está bien, hasta las 9 está bien. Porque quisiéramos, Roberto, que tú compartas con nosotros. Y si la gente no sabe, que yo que tengo unos añitos juntos compartiendo muchas cosas con Reina, tratamos algunos temas interesantísimos. Y uno de ellos es el tema haitiano, desde el punto de vista académico, De los vecinos. sociológico. Y entonces es un tema que pega en la República Dominicana. En este momento estamos frente a narrativas distintas, frente a visiones distintas frente al tema haitiano, y que involucra a todos los dominicanos. Y como que hacen falta, como en el mundo, hacen falta cosas diferentes que nos ayuden a ver una visión, la real, o por lo menos la más equilibrada frente a un caso tan definitivo como el haitiano para nosotros los dominicanos. Hace falta análisis Menos sesgado, menos tendencioso. claro, menos sesgado. Miren, yo creo que ustedes tienen una tarea por delante. Yo les voy a dejar la tarea puesta a ustedes aquí, como profesor, que es lo que soy. La tarea de asumir la reconstrucción del enfoque sobre el tema haitiano. Porque la República Dominicana se está cargando en este momento de sentimientos ultranacionalistas, de visiones intrópicas, de mirarse demasiado hacia sí mismo al momento de enfocar el tema haitiano. Y no está observando la dimensión global que tiene ese problema y el contexto global en el que se desenvuelve ese problema. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos una visión geopolítica, una visión global, una visión trascendente incluso hasta de la propia geopolítica, porque ustedes saben que académicamente hoy ya se habla de que la geopolítica, desde el punto de vista conceptual, ya es insuficiente como concepto para definir, digamos, las distribuciones de poderes en el espacio, en el territorio, en el tiempo y demás, cuando hoy estamos frente a una revolución tecnológica que sobrepasa el concepto territorial para poder las fronteras y todo esto ya no existe, todo esto está roto por toda la construcción del mundo virtual, toda la tecnología, o sea, la conexión trasciende incluso el propio, ya académicamente el propio concepto de geopolítica requiere una redefinición para poder ser. Pero el tema local, uno dice, bueno, pero Haití es un problema local y nosotros lo vemos solamente como un problema nacional. Un problema, porque estamos con una frontera, tenemos una amenaza de que vengan aquí, algunos construyen el sentimiento, el falso planteamiento de que República Dominicana es una amenaza para Haití y por lo tanto tendría que ser ocupada, como lo fue en una amenaza en el principio del siglo XIX y terminamos con una ocupación de 22 años aquí. Sigue el discurso respecto a que los haitianos entonces por lo tanto quieren ocupar esta parte, es decir, todo esto. Y no nos damos cuenta de que un punto local tiene una trascendencia global dependiendo de cómo se analice, se enfoque y se vea el problema y que se requiere una construcción, de nuevo volvemos al tema, de mediano y largo plazo respecto a las intervenciones que nosotros tenemos que hacer como país en el caso haitiano. Haití le suplió armas de las que tomó de Napoleón a Bolívar para las independencias, ¿verdad? Y eso lo levantan los haitianos como orgullo propio. Varias naciones existen. Después le pasó la factura. Sí, ¿verdad? No, ningún orgullo. Exactamente, lo abandonó. Varias naciones le deben la libertad y su independencia en parte a Haití, por ejemplo, en ese punto, en origen, pero en realidad tienen un origen que le pesa mucho más que a nosotros, que tenemos una herencia de influencias, mayores influencias europeas y de otros ámbitos. Hemos construido una nación desde el punto de vista étnica y en fin, y social, más abierta, más que la que ellos, más híbrida. Ellos han crecido sobre la base del rechazo a lo extranjero, permanente amenazado. Extranjero para ellos significa blanco. Sí. O sea, tienen una cultura absolutamente distinta a la nuestra y una historia que los marca en una actitud frente a lo extranjero. Entonces, ¿pero qué sucede? Que nosotros estamos atados a Haití,
porque no podemos coger un serrucho No. en la frontera y Y cortarlo en dos romper la pedazos y decir este pedazo aquí, este pedazo allá. Entonces tenemos que partir de la realidad de que nosotros estamos atados definitivamente a esa realidad de ahí. O nosotros ayudamos a Haití a salir hacia adelante, o nosotros nos hundimos los dos en la misma isla, juntos. Entonces, eso es un tema. Que eso sea el precio de que República Dominicana tenga que afectar. Esas son otras 500, como se dice. Son otras razones que se pueden ver. ¿Cuál es el tipo de ayuda que se requiere? Ahí viene el enfoque global. ¿Cuál es el mal menor? Óyame por qué el enfoque global viene en ese momento. Porque si República Dominicana promueve esquemas de intervención en Haití que puedan generar una conflagración interna en la que finalmente mueran 40.000 o 50.000 personas en Haití, en las limpiezas que vienen después de un proceso como el que hay allá ahora mismo. O sea, una población armada, dirigida por un grupo de bandidos, de gente controlando casi la totalidad de todas esas bandas que están ahí, tienen a la cabeza de ellas personas que no tienen el más mínimo compromiso desde el punto de vista político, social o ideológico. Están metidos en una confrontación de delincuentes. Sí. O sea, en la carencia de un Estado. En una situación de ese tipo, República Dominicana va a cargar con un precio más alto que el que paga Estados Unidos, Canadá, Francia, o la ineficiencia, la inoperancia y la irresponsabilidad de Naciones Unidas, que ya pasó por allá. Sí, y dejó una estela de desastre. Sí. Claro. Entonces, ¿a quién le va a recaer más el peso de eso? A nosotros. A República Dominicana, que estamos atados aquí, que estamos ahí. Claro. En un contexto donde aquellos países están mirándose hacia adentro, hacia ellos mismos. Ustedes están viendo el conflicto de Biden y de Trump. Es un conflicto ahora mismo de quién más representa el interés local nacional de Estados Unidos, que el resto no es el rol de garante del mundo, no es el policía del mundo tampoco en el otro esquema, es el rol de sus asuntos internos. Claro. Entonces, en un esquema de ese tipo, República Dominicana tiene que saber que Haití está hoy en un contexto global que se puede medir en el hecho de que Biden no pudo financiar la salida de Haití. Una misión. La misión, exacto, asumir la responsabilidad directa de eso, mientras tenía el conflicto con los republicanos respecto al tema del financiamiento de Ucrania. Sí. Y que en ese conflicto interno, miren hasta dónde ha llegado Estados Unidos, un país que nunca negoció el tema de la política internacional. Siempre los dos partidos estuvieron de acuerdo, actuaban unificados, llamaban a su Congreso, al otro partido antes de mandar y meterle un bombazo a uno que pudiera implicar un estado de guerra y de amenaza para su país. Y en este momento, sin embargo, durante 6 meses... El comportamiento hegemónico. Sí, durante 6 meses, la lucha interna durante 6 meses lo llevó a no financiar a Ucrania a tiempo, y ahí está derrumbándose Ucrania, la resistencia en Ucrania, fruto de esa realidad. Sí. Y llevó a Haití, oigan las implicaciones, por eso que yo les digo que miren el enfoque global del tema, llevó a Haití a que no llegara la misión en enero, retrasaran todo ese proceso. Y es ahora, después que resolvieron con el grupo de republicanos que le financió recientemente el nuevo envío de ayuda y préstamos a Ucrania, ahora mismo, cuando comienza a iniciar ahora ya a esa salida. Entonces, el nudo de Haití se desenredó con lo de Entonces, Ucrania. República Dominicana, ¿cuál es el mal menor? Tú decías hace un momentito. República Dominicana lo que tiene que hacer es asegurar su frontera. Aquí está y vive el que nosotros hemos decidido que viva aquí. Aquí el militar que permita que pase un ilegal por la frontera debería de ser imputado inmediatamente y destituido de la función. En lo que se averigua el caso y tal cosa, ese señor está fuera del ejercicio, 1. Y 2, desde que se le imputa y se condena, queda fuera definitivamente. Y el soldado tiene que saber que pierde su salario, que pierde cualquier prerrogativa que tenga en base a su condición de militar, si sucede eso. Porque todo eso de muros, de drones, de toda esa tecnología, todas esas cosas, no lo manejan autómatas, lo manejan personas. Sí, claro. Entonces aquí tiene que haber una consecuencia respecto al manejo de eso que nos tiene a nosotros con una población ilegal. Pero también tiene que haber una consecuencia con el empleo de ilegales en la empresa. Si estamos con una ley que dice 80-20, entonces tendría que cumplirse con una ley que diga 80-20. Es decir, pero el empresariado dominicano, por ejemplo, que yo lo invito a que miren en Haití la potencialidad de Haití. Claro. No vean el Haití de este momento. La visión catastrófica sobre el Haití del presente no nos va a permitir a nosotros visualizar
el socio estratégico de nosotros en el futuro. Claro. Económicamente es el segundo socio del país. El más barato. Sí, exacto, porque está aquí mismo, hay una economía de oportunidad, hay una de Local. local, es decir, entonces se requiere de una visión de trabajo y de compromiso con las soluciones que hay ahí. En Haití hay 4 problemas centrales ahora mismo. Está el problema de la seguridad, porque sin eso, si no resuelven eso, No hay nada. Sí, pero un esquema de intervención militar activa, dirigida por tropas internacionales en Haití, va a repetir los errores de las otras ocupaciones militares que desde el 90 se están dando en Haití. Haití requiere un esfuerzo de construcción de su Estado, desde la lógica de reforzar los estamentos, por mínimos que sean, los estamentos que están ahí. Las Fuerzas Armadas de Haití hay que reconstituirlas porque fueron destruidas. Entonces, usted tiene, para defensa nacional usted tiene que poner eso. Y además de eso, porque se requiere enfrentar al narcotráfico también, que es un factor grave, importante de esa realidad de ahí, que no se construye Estado si no se enfrentan esos males tampoco. La inestabilidad de por ahí viene. Se por ahí. requiere enfrentar entonces la seguridad, se requiere enfrentar el hambre y la salud. O sea, hay una crisis humanitaria terrible, el sistema de salud, el sistema de educación, esas cosas. Se requiere la reconstrucción del Estado y sus instituciones políticas totalmente destruidas. No hay Estado ahora mismo prácticamente en Haití. Y el componente electoral es un mecanismo, un punto de llegada. O sea, a la élite política haitiana, a nivel internacional, las presiones que hay que hacerles en el sentido de que entiendan de que ellos son actores de segundo rango en materia de prioridad en lo que son los intereses de los políticos haitianos, porque este es un momento en Haití para construir las bases de la supervivencia humana y de la reconstrucción de las instituciones políticas que le aseguren a ellos la posibilidad de tener una nación operando, creíble, confiable, que podamos negociar con ellos sin mayores dificultades. Entonces, creo que la parte humanitaria tiene que ser atendida. República Dominicana no puede desentenderse de la posibilidad de tener que ayudar. Veo que hay, en eso he escuchado las opiniones casi de consenso de los candidatos que están enfrentados y el propio presidente de la República. Esa es una política completamente correcta en este momento, pero entiendo que el acompañamiento de República Dominicana tiene que ser de un nivel un poco más bajo respecto a las presiones para los temas de menos beligerancia. Menos beligerancia en ese punto, mayor oferta respecto a las posibilidades de ayudar a la reconstrucción de su Estado. Yo viví en el 87, Nelson, 86, 87, y Leandro lo sabe, que yo viví la salida del duvalierismo en Haití. Y que yo, en esos 2 años hice un acompañamiento en Haití de ese proceso. Sí. Y te confieso que las 2 consignas básicas que en aquel momento habían eran, a raíz del momento de su constitución, eran Chaque tren, decían los escritos en las calles, y Dominicano corta tu caña. Jorge Blanco corta tu caña, que era el presidente de ese tiempo, en la capital, en Puerto Príncipe. Yo leía esas cosas en Puerto Príncipe. Dominicana siempre ha sido el modelo de democracia que ellos aspiran a tener. Nosotros tenemos demasiado que enseñar y que mostrarle. Pero si ahora mismo no construimos las bases de esa relación y nos separamos en la visión ultranacionalista, aislacionista, local, de un fenómeno que ya trasciende lo global y que está por encima, incluso muchas veces, de nuestras propias posibilidades, No estamos estaríamos contribuyendo. No estamos nada. entendiendo el problema. Gracias, profesor. Ofrécome. Muy bueno. Debimos comenzar por ahí. Gracias, muy amable, profesor. Gracias. Roberto Reina, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias por esa brillante exposición. A ustedes hasta mañana.